Cuando era pequeña, en Colombia donde nací, recuerdo que esperaba ansiosa que llegara el viernes por la noche, cuando me sentaba con mi abuela en el salón a ver Leonela. Leonela era la telenovela de moda en ese entonces que hacía llorar a la mitad de familias colombianas. Aquella telenovela era interminable, duró años y años. Siempre me pregunté a quién le debíamos la feliz idea de crear capítulos, episodios y temporadas. Pues bien, por una casualidad he encontrado a la persona detrás de tal innovación. Su vida resulta que es fascinante. Es un hombre llamado Barry Diller. Tiene 74 años y a lo largo de su vida ha conseguido reinventarse de forma asombrosa. Comenzó a los 23 años. Fue el primero que trajo películas para mostrar en la televisión. Recordar, en la década de los 80 se decía que la tele era la tele y las pelis se veían en el cine, no se mezclaban. Pues fue él el crear la película de la semana. Además creó también las miniseries. De alguna forma trajo la estructura de la novela con un principio, un medio y un fin a la televisión. Luego, a sus 31 años, le nombraron el CEO de Paramount Pictures. Se dice que por entonces Paramount hacía unas películas horribles y su primera decisión fue traer a todo su equipo y decirles la importancia que para él tenían las historias. Le importaban menos las estrellas y las grandes producciones porque lo que realmente importaban eran las historias que se contaban. A él le debemos películas como Grease, Flashdance, Cocodrilo Dundee o Top Gun. Luego a los 40 años decide hacer otra cosa, pide financiación y crea la cuarta cadena de televisión en los Estados Unidos, Fox Networks, que en ese entonces no tenía las vistas, el tinte político que tiene actualmente. Su idea era no copiar a las otras tres, sino convertirse en una verdadera alternativa para el usuario. Y con eso creó una de las series que ha sido más larga y más famosa de toda la historia de la televisión. Seguro que en algún momento tú has visto alguno de sus capítulos. Los Simpsons. Pues bien, aquí tienes a Barry, tiene 50 años, lleva 18 años acumulando éxitos e innovaciones en el mundo del entretenimiento y decide que se ha aburrido, que quiere hacer y aprender otra cosa. Así que coge el coche y se va a recorrer los Estados Unidos. Cuando regresa, funda una compañía llamada IAC y decide comprar otra compañía llamada Ticketmasters, que con el tiempo se ha convertido en la plataforma líder de venta de entradas. Luego decidió meterse en el mundo online de los viajes y compró Expedia.com. Luego cuenta una historia muy graciosa. Su hijo le dijo: papá, hay este sitio online llamado Friendfinders que tienes que comprarlo. Barry le mira y le dice: Alex, estás loco. Ese es un sitio de ligoteo en Canadá, ni mucho menos voy a comprarlo. Y sin embargo, después de decírselo, se quedó pensando en el potencial que tenía en la plataforma online para las citas. Así que decidió comprar una empresa que era por entonces enana, pequeñísima, de Texas, llamada Match.com. Desde entonces, más de 10 decenas de adquisiciones de este tipo de aplicaciones hasta llegar a una que seguramente te suena. A la derecha me gusta, a la izquierda no me gusta. Tinder. Por eso se le conoce como el rey de las aplicaciones de citas. A partir de ahí ha continuado comprando otras empresas como TripAdvisor, de las recomendaciones, o por ejemplo Vimeo, que es la competencia de YouTube. Si me permites, yo me quedo con 2 lecciones de esta vida fascinante. La primera es que en este mundo no solamente las empresas deben reinventarse, también las personas. Para tener una vida rica y divertida, tenemos que aprender nuevas cosas de forma constante. Y la segunda, una frase que me quedo de Barry, que decía: en mi vida he tenido que desaprender para aprender y aprender a desaprender. Decía que no conocía a nadie que hubiera creado una idea novedosa si esa persona en algún momento no comenzó diciendo: no sé. ¿Y tú?
¿Qué has aprendido hoy?